A mí me gustan las historias que datan de años. Por eso hoy les voy a contar una que sucedió hace más de 3 siglos en un pueblo llamado Musselburgh, a 5 millas de Edimburgo, la capital de Escocia. Allí había un puerto pesquero donde vivía Maggie Dixon, la hija de unos pescadores que se acomodaban a los principios de la época. Y la época decía, entre otras cosas, que una joven debía tener marido para no ser mal vista. Entonces, a la edad de 14, los padres decidieron casarla con un pescador de la zona, un hombre mayor que jamás la amó. Un hombre a quien ella le tenía asco y miedo. Pasaron 3 años durante los cuales, a pesar de todo, Maggie intentaba ser una buena esposa. Se dedicaba a limpiar el hogar, a preparar la cena, a amasar el pan, todo para evitar el enojo de su marido, porque él tenía muy mal carácter y se enojaba mucho. Y ella debía padecer sus insultos y a veces también unos golpes que le dejaban el cuerpo herido, los brazos inmóviles y la mirada llena de tristeza. Su vida era miserable, como resulta la vida de alguien a quien le imponen un destino, como era la vida de esas mujeres de siglos pasados, a quienes obligaban a casarse con hombres desconocidos, a quien ellas no querían, con señores que hacían uso de sus cuerpos cuando les daba la gana, en donde el amor no parecía tener demasiada importancia. Por entonces las mujeres sufrían de silencios. Era como si se les vendara la voz, los deseos, hasta el alma estaba muda, porque no tenían derecho a sentir y mucho menos a disentir. Es decir, que esas mujeres no tenían derecho al desacuerdo. Debían aceptar la voluntad de sus padres y luego la del marido. Debían ofrecerse y obedecer. Y a pesar de que Maggie obedecía a su esposo, igual él decidió abandonarla pasados los 3 años de estar juntos. Quizá porque ella parecía no poder darle descendencia, pues en aquel tiempo la descendencia era sinónimo de hombría. Así que un día Maggie despertó al alba, como solía hacer siempre, y descubrió que su marido se había llevado las prendas y también se había llevado todo el dinero del hogar. La había dejado sola, abandonada y sin una moneda para alimentarse. En ese instante sintió terror. Una mujer sola era mal vista en ese pueblo. Significaba estar loca, embrujada o maldecida. Porque ustedes saben que Escocia era, y aún es, la tierra de las hadas, de los fantasmas y sobre todo de la superstición. Por eso a Maggie no le quedaba otra que desaparecer, formar una vida en otra parte donde nadie la conociera ni supiera que había estado casada alguna vez y que su esposo, peor aún, la había abandonado sin ninguna explicación. Entonces juntó algunas ropas, se calzó los únicos zapatos que tenía, que ya estaban gastados, y comenzó a caminar sin rumbo hacia la frontera. Luego de andar durante horas, llegó a las orillas del río Tweed. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Algo nuevo. Lo bordeó hasta alcanzar una curva y allí se encontró con una ciudad nueva, la abadía de Kelso. Esa tarde la plaza de mercado estaba llena de gente. Mercaderes de todas partes venían a comerciar su ganado, su lana, sus frutos y sus pescados. La bella Maggie caminó con la cabeza alta entre los puestos. Los adoquines ya le dolían bajo sus pies lastimados y los zapatos habían quedado más gastados todavía, por lo que apretaban mucho más. Estaba cansada, pero debía encontrar un sitio donde pasar la noche y algo de comer. Al día siguiente vería la forma de conseguir un trabajo. El olor a carne, a bosta, a especias, mezclado con el sudor de los comerciantes, se impregnó en su nariz
y la rodeó por completo. Todo allí sonaba exagerado. Los olores, la humedad, el griterío ampuloso de los niños que no paraban de correr entre las faldas de sus madres. Maggie miraba en derredor con el fin de reconocer algún alma buena, le diera algo de beber y una cama donde poder estirarse. Pero los pueblos estaban concentrados en lo suyo. Y en ese pueblo, más que nunca, porque era un día de feria. Y nadie le prestaba demasiada atención. Ella caminaba entre los puestos, pero nadie la veía. Algunos vendían, otros canjeaban y a quienes se habían fiado, la mayoría sonreía. Parecía un día de fiesta. Para ella, en cambio, aquel era el lugar donde tal vez pudiera dejar atrás toda su desgracia. De pronto vio una roca donde un pedazo de sombra apaciguaba el calor hiriente de la tarde. Se sentó ahí, agotada, con la cabeza agacha, los pies latiendo de dolor, y ya sin fuerzas, comenzó a llorar. Pensó en su padre, que había muerto hacía poco, en la furia de una madre que nunca la había querido, en sus hermanos pequeños, esos que jamás volvería a tener entre sus brazos porque habían quedado atrás en el otro pueblo. Y también pensó en ese marido cruel que bebía y la golpeaba, que casi no tenía relaciones íntimas con ella, que se había marchado dejándola con todo el peso del abandono y de la soledad. Un peso que resultaba insoportable para una mujer en esos tiempos. El llanto salió ronco de su garganta, sentía ira, frenesí. Metió los dedos en su cabeza como intentando sacarse de la mente las imágenes más tristes, las que no paraban de gritarle que solo era una paria, una infeliz en un mundo sin justicia. Soltó un alarido que, por suerte, se perdió en medio de tanto alboroto. Se estiró los cabellos con ferocidad, deshizo la trenza que ya estaba desprolija y levantó la vista. Descubrió que un joven de pelo rojo y ojos claros la miraba intensamente. Él jamás había visto una mujer tan bella ni tan triste. ¿Puedo ayudarla en algo?, se arrimó con tono protector. Maggie quedó inmóvil por unos instantes. Esa pregunta parecía como un salvavidas en medio de su angustia. Sí, le contestó enseguida. Vengo de muy lejos, soy hija de pescadores, mis padres están muertos, mintió. Necesito un trabajo y un lugar para dormir. El joven levantó las cejas y sin titubear le dijo que su posada estaba cerca de allí, que ellos también eran pescadores y que podía pedirle a su padre que la contratara para trabajar a cambio de hospedaje. A ella se le iluminó la vista. Enseguida aceptó, se paró y se marchó con él. Durante el trayecto hacia la posada se enteró de que su benefactor se llamaba Robert, que era el único hijo varón de una familia de clase media y que además había quedado loco por ella apenas la vio. Eres la mujer más hermosa que conocí, le había dicho al oído antes de dejarla solas con el padre para arreglar los detalles del acuerdo. Le dieron el empleo y una pieza donde quedarse. A pesar del cansancio, sin embargo, la primera noche no pudo dormir. La imagen de Robert, su salvador, daba vueltas en su cabeza y la sensación que le había provocado en su mirada se metió entre las sábanas, enredando su cuerpo de erotismo. No tan lejos de allí, en su propia habitación, Robert sentía algo similar. Los cabellos dorados de Maggie, su piel blanca, sus ojos grises, desteñidos por lágrimas que ella no deseaba derramar, lo habían dejado a él enloquecido. Si bien era pequeña, nada en ella daba indicios de fragilidad. Al contrario, en ese cuerpo de joven había algo de heroína, de mujer desafiante. Pero en sus ojos no había más espacio para el sufrimiento.
Robert lo notó apenas ella lo miró fijo. En su rostro había más rencor que cobardía. Aunque tuviera 17 años, ya tenía la visión prepotente de una mujer de edad, y eso le llenó el cuerpo de deseo. Entonces lo decidió, se quitó la manta de encima y salió de su cuarto para buscarla. La noche sería protectora con ellos. Nadie los vería en medio de la negrura. Abrió despacio la puerta de la choza. Maggie estaba despierta y lo esperaba. Robert se acercó, se acostó junto a ella, la abrazó muy fuerte y le dijo sin rodeos que había venido a buscarla. Lo sé. Conté las horas para que lo hicieras, le respondió ella en un susurro. A partir de esa noche y durante todas las que siguieron, Maggie y Robert se amaron en secreto. Mientras todos dormían y el tiempo se iba en sueños, ellos pasaban horas juntos, uniendo sus cuerpos con deseo y más cariño cada vez. Se quisieron hasta la médula, ese lugar donde la pasión es tan fuerte que duele más de lo que un amor debe doler. Y por eso sufrieron consecuencias. Porque quien ama siempre sufre consecuencias, pero quien ama apasionadamente padece mucho más. Al cabo de meses, Maggie quedó embarazada de Robert. Pero ella era una mujer casada. Y si alguien llegaba a enterarse de que llevaba al hijo de otro, sería condenada por adúltera. Decidió, pues, no contarle a Robert la verdad y ocultar su estado con ropas holgadas, pero también con evasivas. Debía evitar que él continuara visitándola, de lo contrario, ambos estarían en peligro. Y por amor a él, se privó de él. Cuando Maggie le pidió que terminaran, Robert se paró en el umbral de su pieza para suplicarle que no. Ella estuvo a punto de quebrarse en llanto, pero no lo hizo. En cambio, se puso seria y antes de cerrar la puerta le habló con voz de hielo. Ya no te quiero. Él golpeó con fuerza el portón y la llamó en un grito desesperado. Ella estaba detrás de la puerta, tendida en el suelo, arrullada sobre su vientre, tapada de pena y agonía. Por ese amor que por primera vez latía por sus venas y que las leyes de aquel tiempo le impedían conservar. A partir de ese día y todos los demás durante un mes, Robert se presentaba en su choza con el fin de persuadirla. Pero Maggie era implacable y más que nunca dejó de abrirle la puerta y tampoco le habló más. Robert tenía el corazón destrozado. Decidió pues alejarse de allí para olvidarla, y cuando Maggie supo que se iba, un alivio le recorrió el cuerpo y la cabeza. Aunque pasaba las noches en medio de un llanto sin control, sabía que ese hombre fuerte encontraría otro amor en otras tierras, y más tarde o más temprano terminaría olvidándola para siempre. Las ropas sueltas dieron buen resultado y Maggie consiguió ocultar el embarazo. Al cumplir el 7º mes sintió un dolor punzante que la dobló en dos y un líquido viscoso que bajaba por sus piernas. Era temprano, todavía nadie estaba despierto. Armó un bolso con trapos, llevó agua fresca y salió de la choza sin que la vieran. Se adentró en medio del bosque, ubicó un llano cerca del río y se colocó en cuclillas para parir. Había visto a su madre hacerlo de esa forma. Ella lo haría también así, como su madre, esa madre que nunca la había querido. Comenzó a soplar y pujar, soplar y pujar. El dolor era insoportable, pero debía continuar con el ritual. Cuando las puntadas cedían, aprovechaba para apoyarse contra un árbol y descansar unos minutos, y luego volvía al ruedo. Soplar y pujar, soplar y pujar. De pronto sintió la punta de una cabecita que asomaba entre sus nalgas. Un puje más, uno más, otro más, y entonces lo logró. Con sus manos terminó de sacar al bebé, lo envolvió en una manta y se lo llevó al pecho.
Recién ahí se relajó y se desplomó ya sin fuerzas en el suelo con el niño entre sus brazos. No tuvo conciencia de cuánto tiempo había durado su desmayo, quizás solo unos minutos, porque el sol todavía estaba debajo de la montaña. Cuando volvió en sí, se sentó, miró al bebé, que no lloraba, y entonces descubrió que su hijo estaba muerto. Su hijo, el hijo de Robert, de su amor, estaba muerto. No reaccionó de inmediato, quedó inmóvil, perpleja, hasta que levantó el rostro y fijó la mirada en el cauce del río. Veía sin ver. Sus ojos se llenaron de incógnita. El precio de una pasión prohibida no solo se había cobrado a su gran amor, ahora también se llevaba el fruto de su vientre. Una lágrima le surcó las mejillas, solo una, la que acusaba a las injusticias de la vida por toda su desgracia. Y así se detuvo en el tiempo durante varias horas, con el niñito muerto entre sus brazos y los ojos perdidos en la niebla del río. El tranco de un caballo a lo lejos la sacó del sosiego de repente. Se asustó y con el afán de que nadie la viera, se alejó unos metros hasta tocar la orilla. Una vez allí, besó a su hijo en la frente y a punto de despedirlo entre las aguas, oyó un grito. La voz de un hombre entrado en años le preguntó: ¿qué hace usted con ese niño, jovencita? En ese instante comenzó su verdadero calvario. Se la llevaron a la rastra sin que pudiera defenderse ni enterrar a su hijo para despedirlo. La trasladaron de vuelta a Musselburgh, su pueblo, en donde los que cometían delitos eran colgados en medio de una plaza llamada Grassmarket. Ella fue condenada por ocultar el embarazo. La ubicaron sobre unos tablones de madera en medio del gentío que formaba un círculo alrededor de la horca cada vez que se anunciaba una sentencia. Era mediodía. Una llovizna molesta que no paraba de caer le humedecía los hombros, el cabello y las mejillas. Tenía una soga al cuello, los ojos vendados, las manos atadas y un temblor en todo el cuerpo producto del miedo y la ceguera. La gente gritaba enardecida, como si los ahorcamientos les dieran el motivo perfecto para dejar escapar lo peor de sí mismos. Algunos la insultaban, la escupían. Otros, los más piadosos, rezaban mirando al cielo. Maggie pudo identificar que el verdugo estaba cerca de ella porque expedía un aliento nauseabundo, como si la muerte se anticipara a través de su olor. A los pocos segundos sintió que el hombre empujaba el taburete que la sostenía y al instante perdió la conciencia. El movimiento del carruaje que transportaba el cuerpo de Maggie hasta el cementerio era molesto porque había varios baches sobre los adoquines. De pronto, Maggie abrió los ojos y se encontró encerrada en un ataúd a oscuras y sin aire. El chofer, que silbaba distraído, sintió ruidos a su espalda. Sorprendido, giró la cabeza y descubrió que los golpes provenían de la parte interior del féretro. Abrió los ojos horrorizado, ajustó las riendas del caballo para que se detuviera y destrabó la tapa de madera. La joven aún estaba con vida. Producto de los nervios previos a morir, el cuello de Maggie se había puesto rígido y en lugar de romperse, la falta de oxígeno simplemente la había dejado inconsciente. La llevaron de nuevo hasta la plaza. De nuevo estaba de pie en medio del gentío. Otra vez, la soga, los ojos vendados, las manos atadas y un sudor helado que indicaba más terror. Había que colgarla por segunda vez para cumplir con la pena. Sin embargo,
comenzaron a escucharse murmullos que ya hablaban de injusticia. Porque la ley decía que no se podía juzgar 2 veces a una persona por el mismo delito, y la condena de Maggie a la horca ya había sido ejecutada. Entre la muchedumbre se escuchó una voz. Era un abogado alto, de buen porte, que había visto a Maggie el día anterior y había quedado deslumbrado con su belleza. El hombre argumentó que la joven ya había sido juzgada y colgada por su delito y que aquello iba en contra de la ley. Porque la pena decía, condenada a la horca, pero no a morir. Pasaron unas horas, mucha discusión, varios argumentos y por fin la liberaron. Apenas le quitaron la venda, Maggie buscó y encontró a su salvador. Tenía el pelo rojo y unos ojos buenos. No era Robert, es cierto, pero le había prolongado la existencia y por primera vez la miraba con respeto. Ella lo amó como pudo, con los restos que le quedaban de otro amor, el verdadero, el más hondo, ese que se siente una sola vez y por eso siempre anda metido en algún llanto. A partir de aquel suceso decidieron modificar la ley. En lugar de queda condenado a la horca, las sentencias debían decir queda condenado a la horca hasta la muerte. Y además, antes de llevar a cabo la ejecución, debían darle de beber al condenado una copa de whisky como un último trago antes de morir. En realidad, con esto lograban relajar la conciencia, pero también el cuello de los condenados, y así evitaban que pasara lo mismo que había ocurrido con Maggie Dickson. Hoy en día en Edimburgo se ha levantado un bar con su nombre, en el mismo sitio de su ahorcamiento, y frente a él otro bar llamado The Last Drop, el último trago, en alusión a ese vaso de whisky que despedía la vida de los condenados a la horca. Esta primera entrega está dedicada a las mujeres valientes que, tal como Maggie Dickson hace más de 300 años, vienen luchando por sus derechos, por la igualdad de género, de oportunidades, y se animan a desafiar los mandatos de su época con el único fin de ser más libres.